Mensaje presidencial de 28 de julio. Hoy el presidente Martín Vizcarra ha dado su último mensaje de Fiestas Patrias, el mensaje que da inicio al último año de su gestión, y para conversar y analizar ese mensaje, hoy en la Mesa Mulera vamos a dialogar con Iván La Negra, Indira Wilca y Hernán Chaparro. Hemos tenido algunos problemas técnicos para el arranque, pero ya estamos todos bien conectados. Y primeras impresiones de Iván La Negra sobre el mensaje del presidente Vizcarra. Un gusto conversar contigo. Claro, ahí está. Hemos tenido un problema con la señal de Iván. Hernán Chaparro. Doctor, ¿arranco yo, dices tú? Ok. Sí, por favor, Ya, disculpa. Bienvenido a la mula. Gracias Dani, por la invitación. A ver, bueno, mira, claro, hemos estado acostumbrados a discursos de Vizcarra que siempre terminaba con un anuncio muy fuerte y que marcaba la coyuntura. En este caso no, ha sido un discurso un poco más calmo, si se quiere. Yo destacaría más o menos lo que estaba viendo mis apuntes. Algunas cosas que están ahí como implícitas, ¿no? Es el presidente acusado de populista, dictador, que se quería quedar, etcétera. Nada, está haciendo una transferencia de mando, y es más, que está buscando que sea ordenada y transparente. Así que todas esas acusaciones de antidemocrático, etcétera, en la práctica creo que está dando ahí mismo un mensaje, ¿no? Sin mencionarlo directamente, a pesar de que también ha hecho una defensa importante de la reforma política y la necesidad de transparencia y ha invocado al Congreso en ese sentido. En general, ya respecto a las medidas, sí me parece que ha faltado un poco más de autocrítica sobre no, qué pasó que no se pudo tal o cual cosa, porque es cierto que tenemos un Estado, la verdad que casi fallido, pero ha habido también muchos temas de gestión en el corto plazo que creo que tiene que ver con este estilo. Fue reiterado de tener gabinetes con ministros muy débiles y con poca claridad en su sector, en su gran mayoría, y que recién con este gabinete, este último, da la impresión que él como que ha aceptado gente con un poco más de peso, vamos a ver qué ocurre, pero que creo que ahí hubo, digamos, temas que se pudo hablar. Y un tema muy puntual, ¿no? Que, por ejemplo, el sincerar este tema de las muertes, ¿no? Que es algo así como decir, oye, este es donde estamos de verdad. Eso no se habló, en fin. De ese punto de vista tengo la sensación que deja algunas cosas para Cateriano, ¿no? En el sentido de que es un discurso en dos partes, hablando de ejecutivo, ¿no? Y para, en fin, continuar con la conversa, yo diría digamos, un punto que siempre fue débil en Vizcarra, que creo yo que ha sido, como él también lo dijo al comienzo, ¿no? Básicamente un gobierno que en 2 años básicamente lo que ha hecho es navegar de crisis en crisis y poco tiempo para ejecución de política pública. Pero donde, digamos, algo que siempre fue un vacío en sus propuestas, que fue qué hacer con la economía del país. Hoy, bueno, mal que bien ha hablado de reactivación agraria, de este programa Arranca Perú, que está más bien vinculado a la reactivación de la crisis, y estas medidas de contratación gobierno-gobierno para la carretera central, para el metro, que son soluciones, espero, efectivas en el corto plazo, pero que hablan pues de nuestra precariedad como Estado, ¿no? Esta dificultad para ser nosotros los que ejecutemos, ¿no? Gracias, Hernán. Indira, un gusto conversar contigo. Un saludo por Fiestas Patrias también. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Coincides con Hernán? ¿Otras cosas que faltaron? ¿Algo que en este largo mensaje que ha dado el presidente? Sí, bueno, igualmente un saludo para ti, Javier, para Hernán, para Iván y para todos los que nos están viendo el día de hoy.
Yo coincido en parte, creo que la sensación que nos ha dejado es que este ha sido un recuento, ¿no es cierto? Un recuento un poco tedioso, un poco largo, de cifras, de acciones. Era inevitable el recuento, pero el asunto es que este recuento de último año de gobierno se da en medio de una situación de emergencia todavía, ¿no? No somos todavía un país que ha superado la pandemia o que esté por controlarla, entonces la expectativa al respecto incluía centrarse en las acciones de cara a la pandemia, ¿no? Y claro, muchas de esas acciones han sido relatadas o reseñadas, pero sin este horizonte más integral, ¿no? O sea, hemos estado los meses previos buscando darle una definición a la nueva etapa en la que estamos entrando como país, ¿no es cierto? Se habló de nueva normalidad, en fin, muchas cosas vinculadas a una etapa nueva, pero muchos de los temas centrales de este periodo crítico no necesariamente han sido tocados con detalle, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, de las reformas que se iban a impulsar, la reforma a la salud, hay un anuncio sobre un incremento presupuestal importante, que en realidad también sabemos que el problema no solamente ha sido de falta de presupuesto, sino sobre todo de capacidad de ejecución y de contar con un sistema que realmente cumpla con las necesidades de salud de la población. Entonces, un anuncio más en ese sentido hubiera sido lo esperado, ¿no? Un proceso de reforma del sistema de la salud. Se ha hablado de articulación hoy, ¿no es cierto?, del CIS con salud, pero sabemos que el problema no es solamente la desarticulación, que ya se han dado algunos pasos en este periodo, eso también hay que rescatarlo. No se ha mencionado el tema, por ejemplo, de la reforma de la seguridad social, que también fue otro punto crítico en estos meses de pandemia, que llevó al gobierno a proponer una comisión, ¿no es cierto?, de reforma, que finalmente no pudo constituirse como lo había diseñado el gobierno. Y bueno, hoy el Congreso está debatiendo una reforma del sistema de pensiones casi desde su posición, ¿no? Y ese es un tema que para el futuro va a impactar mucho, ¿no? Porque la desprotección de los ciudadanos es algo que ya no puede seguir siendo simplemente un asunto frente al cual se reaccione en momentos críticos, ¿no? El tema laboral tampoco ha sido abordado, digamos, con integralidad y con miras nuevamente a construir una nueva situación. O sea, todo lo que venía de antes de la pandemia se supone que nos estalló en la cara como país y bueno, creo que hoy se extrañó o se necesitaba más bien un mensaje en la línea de estas grandes reformas y lo que ha habido son algunos anuncios importantes pero muy parciales que también queda en duda cómo se van a implementar, ¿no? Probablemente el más importante sea este segundo bono que se ha anunciado. Queda la duda si va a ser el segundo bono con el mismo padrón que ha tenido problemas, ¿no? O estos padrones, varios padrones, pequeños padrones que se fueron construyendo en los meses y que, bueno, presentaron múltiples problemas, ¿no? Entre gente que decía que cumplía las características para ingresar como un hogar beneficiario y que nunca recibió este bono, entre otros, ¿no? Entonces esa es la duda de cómo se va a implementar. Ojalá que esto no demore tanto tiempo. 3 meses se ha anunciado para la entrega de este bono. La verdad, creo que es un tiempo bastante largo, ¿no? Cuando ya deberíamos más bien aplicar una política de ingreso básico universal que se empieza a construir, pero bueno, ese ha sido el anuncio y creo que va a tener algunas limitaciones, ¿no? Gracias, Indira. Iván La Negra, ya estás de nuevo con nosotros. Bienvenido a la mesa mulera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es tu reacción, Iván, frente al mensaje? ¿Estás satisfecho? Pues, ¿estás enojado? ¿Qué te deja el mensaje? ¿Qué nos deja el mensaje? A ver, creo que lo que está al final del mensaje, es decir, los puntos que están ligados a las lecciones para el país que nos deja la pandemia, pudieron haber sido los ejes de todo el discurso, ¿no? Es decir, hay 5 puntos ahí que me parecen críticos, claves para entender qué viene para el país. El gobierno, cómo puede estar involucrado en esta agenda y qué viene para las 10 elecciones, que es un tema central, ¿no? Una primera cuestión, digamos, la salud, que es clarísimo que aparece como un tema central en el discurso y también aparece en estos 5 temas que se mencionan al final, que deberían ser parte de una suerte de pacto nacional, pacto Perú, le llamó el presidente. El segundo punto, la educación, que es clarísimo, que es una demanda pues histórica del país, buscar
pues reducir las disparidades a partir de la educación. Pero luego vienen 3 puntos que merecen un análisis, creo yo, a profundidad, ¿no? Porque el tercer punto que plantea el presidente es, dice él, promover el crecimiento económico sostenible y las inversiones, pero que esa economía social de mercado, dice, beneficia a los ciudadanos y no solo a algunas empresas. Entonces acá hay una discusión, digamos, que va a ser un tema crítico, ¿no?, en las próximas elecciones, ¿no?, que es el papel del Estado, el papel del sector privado y cuáles son los nuevos balances que hay que construir. Y en ese punto hay varias discusiones de política que a lo largo del discurso que plantean esa tensión, ¿no? Es decir, ¿cómo promuevo, por ejemplo, minería? ¿No? El presidente ha anunciado, por ejemplo, que va a tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Sostenible Minero. Y en ese informe, por ejemplo, se habla de ordenamiento territorial, se habla de respetar derechos de los pueblos indígenas, se habla de mejorar la regulación ambiental. Entonces, me parece que esos 5 puntos, y acá solamente mencionaba el tercero, ¿no?, los 3 primeros, perdón, son bien interesantes y que pudieron haber sido, como digo, el eje del discurso, ¿no? Los otros 2 puntos son el tema de reforma política, ¿no?, donde ha habido una exhortación a completar, pues, los temas pendientes, las propuestas que se hicieron desde el gobierno, los temas vinculados con el sistema de justicia, que también es un asunto que está pendiente, son sin duda un tema importante, y lucha contra la corrupción. Y el último, que está conectado también a todo, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con cómo hacemos para hacer un país más justo y equitativo. Entonces me parece que en estos 5 puntos, que digamos pudieron haberle dado mucho más potencia, ¿no?, a todo, y una mayor, digamos, coherencia a todo lo que se ha venido señalando a lo largo de este mensaje presidencial, ¿no?, que creo que es la razón por la cual quizá a algunos le dé la sensación de un discurso largo, a veces, digamos, con una suma de cifras, y creo que con esa estructura pudo haber sido, sin duda, un discurso mucho más potente desde el punto de vista de la comunicación. Hernán, y de la mirada que es primera mirada, claro, uno también dice, todos los discursos de 28 tienen estas características, como tú dijiste, pero Vizcarra por ahí ha sido un anuncio importante y confrontaba. Estamos en otro momento definitivamente. Pero lanzar esta idea de un pacto Perú, siendo él un presidente salida y donde su confrontación con el Congreso ha quedado flotando, digamos, ¿no? No ha terminado de resolverse. Lo que nos está diciendo entonces es que esa sería la agenda de Pedro Cateriano. ¿Eso es lo que Pedro Cateriano va a ir a plantearle al Congreso? ¿Tú crees que el Congreso va a sentarse a discutir esta suerte de nuevo acuerdo nacional? Porque lo que está planteando el presidente es eso, es hagamos un nuevo acuerdo, ¿no? ¿Cómo ves tú esa posibilidad? ¿Es viable realmente políticamente? A ver, una primera cuestión, cerrando el tema de cómo estuvo estructurado el discurso. Claro, ese el mundo ideal hubiera sido, porque él ha ido mencionando como evaluación de ciertas áreas y sectores, y en ese momento planteando algunas medidas. Quizá hubiera sido mejor, la verdad, hacer un recuento de lo hecho y dejar para el final, así como dejó para el final esto de Pacto Perú, que como dice Iván, ha podido tener un poco más de desarrollo, también cerrar con una síntesis de lo que ha planteado en educación, economía, salud, etcétera, ¿no? Y quién sabe, eso hubiera permitido un poco la línea de lo que mencionaba Indira, porque hay como 2 públicos, ¿no? En un día como hoy. La gente que está más preocupada por lo, bueno, la mayoría, pero por lo inmediato, digamos, por lo que va a pasar de acá al cierre del año. Y lo otro es esta discusión mayor bueno, nuestro desarrollo como país, ¿no? Entonces, creo que eso hubiera ayudado. Ahora, que el Congreso sea el espacio, bueno, complicado, o sea, que lo plantee sí, pero no creo que el Congreso esté abordando los temas. Para comenzar, reforma política es poco a trancas y barrancas que se están sacando las cosas. En todo caso, ahí es lo que yo decía, quién sabe, es un discurso como en 2 etapas. Parte de desarrollar esto y plantearlo, si es que hay cosas aterrizadas acá,
que debe haber, ¿no? Para hacer, digamos, de manera inmediata y plantearle frente al Congreso, estará pues en la cancha de Cateriano cuando el 4, ¿no? Esté planteando y pidiendo la confianza, ¿no? Claro, pero ahí un poco tengo la repregunta porque el tema es que se plantea esto con una agenda y es en un mensaje a la nación que además lo haces en el Congreso, es decir, pero a la vez recojo algo que decía Indira, hay una serie de reformas que el gobierno planteó y que la dejó ahí, todo el tema de la seguridad social, o incluso, como ha dicho Iván, el gobierno dice, vamos a asumir la agenda de la comisión que el mismo gobierno creó, el tema minero, pero el mismo gobierno tiene contradicciones en relación a ese tema. Entonces, ¿cuánto margen tiene uno para ir más allá de que eso haya sido simplemente un anuncio presidencial que va a quedar ahí nomás, salvo que algunas fuerzas políticas pesquen, digamos, o muerdan el anzuelo, si quieres, ¿no? Y entren a un diálogo franco con el gobierno, ¿no? Es un poco Mira, discutible, puede ser. Solamente lo vamos a ver cuando Caterano exponga, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de la comisión minera, eso fue hace como 6 meses, puede ser más o menos, que dio sus conclusiones y van seguramente más atrás, pero eso está hace rato ahí. O mira, me pongo un poco más, o sea, pesimista si quieres. Sistema unificado de salud. O sea, hace como 5 años que en un CADE se habló ni siquiera del sistema unificado de salud, sino de unificar las historias clínicas. Y eso todavía está en pañales. Entonces, pasar ya, o sea, ni siquiera hemos podido avanzar en historias clínicas, vamos a unificar todo el sistema de salud. Bueno, esta crisis ha llevado en la práctica a ciertos niveles de unificación que quién sabe se puedan profundizar, pero yo creo que eso se va a tener más claro al momento de que Caterano exponga frente al Congreso. Indira, un poco la misma pregunta. ¿Es viable hablar en este momento de un pacto Perú donde el gobierno se está colocando una agenda sobre la mesa? ¿Tú crees que eso va a tener una respuesta de algunos sectores o va a ser flor de un día como pasa con muchos anuncios que se hacen mensajes presidenciales, no solo de Vizcarra, de muchos otros presidentes? Sí, bueno, a mí me surgen dos preguntas o dos observaciones, ¿no? En primer lugar, creo que la agenda es relevante. O sea, creo que, como bien señala Iván, son temas articuladores que podían haber sido más bien los que orienten en general el mensaje, tanto la evaluación como lo que viene hacia adelante. Nadie va a negar la relevancia de estos temas. El asunto es que no queda duda o no queda totalmente claro si es que este espacio que se va a tratar de construir a partir de este pacto es un espacio que lo que hace es repetir la dinámica que ya había en el Acuerdo Nacional, ¿no? Un espacio que, de hecho, tenía esas características o tiene esas características, ¿no? La de, a partir de una agenda que ya está establecida, además, se puede ir generando prioridades de diálogo entre los actores sociales y políticos. No queda claro qué actores van a ser convocados a estos diálogos y cuánto compromiso va a poder existir cuando estamos ya en un periodo pues de campaña electoral, ¿no? En unos días formalmente me imagino que empezará ya el tiempo de campaña y los partidos políticos que tenemos hoy en nuestro país pues son muy reacios a establecer acuerdos de forma transversal, ¿no es cierto? Más allá de los pactos que se firman coyunturalmente, el discutir una agenda va más allá de eso y tenemos partidos que se resisten a construir agendas en detalle, con profundidad. Entonces no me queda claro si se está buscando reeditar esa dinámica con los partidos que ya están hoy inscritos o va a ser una convocatoria mucho más amplia. Yo creo que la verdad sería más útil una convocatoria más amplia a diversos actores sociales, en fin, que no tienen un espacio o una voz en lo que ha sido el Acuerdo Nacional, porque eso le daría, sin duda, otro cariz a este llamamiento, a este pacto. Si no, me temo que lo que va a quedar es tal vez en un gesto bien intencionado, pero que por la campaña electoral pueda no ser priorizado por las fuerzas políticas, ¿no? Creo que ese es un gran problema de esta falta de claridad de este asunto del Pacto Perú y además al ser colocado al final del mensaje de hoy, ¿no? Parece como un pegado final, no sé, mi sensación ha sido, este discurso no tiene
nada muy contundente, entonces lancemos esta agenda para abrir una discusión. Iván, ¿cómo ves tú este proceso? Y si, además de esos 5 puntos que señaló el presidente, hay otros que tú consideras que deberían estar de todas maneras, o esos son los temas que hay que discutir. Creo que son los temas, sin duda, ¿no? Hay otras cuestiones que podrían visibilizarse, ¿no? Creo que el tema, por ejemplo, de la agenda de género, el tema de los derechos de las mujeres, el tema de los derechos de los pueblos indígenas, etcétera. O sea, digamos, podríamos agregar algunos elementos, detalles, visibilizar cuestiones en esa lista. Pero creo que hay dos cuestiones acá que hay que evaluar, ¿no? Primero es que se ha señalado sobre la viabilidad de discutir un tema que implica acuerdos y consensos muy complejos en este momento. Y el presidente lo que señala es que va a convocar primero a los partidos políticos. Y yo coincido con Indira, ¿no? Una conversación solo con los partidos sería insuficiente para construir el nivel de pues, acuerdos que serían necesarios en esas materias. De otro lado, como también Indira ha señalado, tenemos el Acuerdo Nacional, que ya es un espacio en el cual pues, se pueden conversar, discutir algunas de estas cuestiones. Por eso creo Que que no solo hay habría partidos, que sino pensar otras organizaciones. organizaciones, exactamente. Entonces creo que habría que pensar, por lo tanto, más en el contexto de una campaña electoral, en primero, al menos colocar, y eso mirando los partidos, ¿no? Me parece ya un gran paso de que al menos se enfoquen los temas centrales de lo que se va a discutir en las próximas elecciones a través de una agenda que el presidente y los partidos consideren central. Algo así como los puntos mínimos de discusión mirando una campaña presidencial, una campaña congresal que va a ser crucial por el momento que vive el país. Creo que lograr eso ya es un paso. Y luego otro espacio más amplio, con más actores, que empiecen a construir los consensos específicos, que es mucho más largo y complejo y que seguramente tendrá que seguir hasta el próximo gobierno, porque no va a alcanzar posiblemente el tiempo para llegar a ese tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, por ahí puede haber un espacio, pero me parece que también tiene que mirarse que en el contexto de la campaña, como digo, que si intentamos, ¿no? De tratar de forzar acuerdos a nivel partidario, pues posiblemente, como dice Javier, los partidos decidan como ignorar ese tipo de llamados. No creo que hay que ser un poco más, digamos, menos ambiciosos respecto a ese punto y más ambiciosos con ya los temas de largo plazo que, como digo, involucran un conjunto mucho más amplio de actores en el diálogo. Porque además hay algunos de estos temas, Iván, tú trabajas estos temas hace mucho tiempo, que cualquiera de esos temas requieren reformas constitucionales, ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado con la política, pero en los otros temas, si tú estás hablando de cambios, no solamente se trata de generar nuevas políticas públicas, habría cambios constitucionales de política. Sin duda, ¿no? Sin duda, porque Sí. a ver, Pero ustedes no creen solamente que... es. Sí. Ah, Sí, entonces No, estaba diciendo termina de Iván que. y de ahí Hernán. Perdón, sí, yo decía que una de las cosas que también ha quedado claro en esta pandemia es que el dinero no resuelve por sí solo la falta de capacidad estatal. Y tú requieres instituciones que funcionen, que sean eficaces para que el dinero sea también útil para enfrentar cualquier problema público. Y entonces, y eso no se resuelve dando leyes o definiendo solamente políticas. Eso ya es un trabajo mucho más de mediano plazo, ¿no? Y muy paciente, ¿no? Y donde se requieren ciertos acuerdos sobre, digamos, confiar en el proceso de construcción de esas capacidades. Y me parece que ahí, pues, tenemos un tema muy serio, ¿no? Porque no es un asunto que esté en la mira de la agenda pública, siendo tan importante y siendo tan clara la necesidad de esa construcción estatal. Por la sensación de emergencia, además en la que está, no se está pensando en grandes cambios, sino en cómo salvas el día a día. Hernán, perdón, tú querías intervenir en... no, justamente a eso me refería, que yo no creo que haya grandes incentivos en el gobierno
para hacer discusiones de fondo de políticas públicas. Yo creo que este anuncio final, digamos, si sirve de algo es porque es como el marco en el cual Cateriano podría plantear algunas acciones específicas, pero una discusión de fondo, yo lo vería más por el lado de que Vizcarra, digamos, es muy consciente de que es una persona que va a seguir en política, que está pensando en su futuro político, y a partir de esto buscará articular eventualmente algo, como ustedes están mencionando, vía acuerdo nacional, otros espacios, o en todo caso dejarlo como elemento. Pero no creo que a esta altura haya una intención de una discusión mayor, salvo el tema de reforma política, porque ya está muy avanzado. Y porque es un tema, digamos, que ya él ha venido manejándolo frente al Congreso, ¿no? Yo más bien estaba revisando de las cosas que había planteado más en el corto plazo y que yo creo que también vale la pena dar una mirada, ¿no? O sea, esto es, por ejemplo, puede haber más cosas, pero las que yo he tomado nota son fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, que está parado, ¿no? Y eso, la verdad, incluso es que es retomar, o sea, retomar cosas que estaban avanzadas en el país, se perdieron, y es volver a retomar acciones a nivel de salud, pero que son urgentes en esta coyuntura. El tema del bono, como decía Indira, que esperemos, digamos, que haya lecciones aprendidas del reparto del bono anterior, y que es un tema que habría que evaluar también. Luego, hay una mención a todo este documento de política pública, sí, en educación y en cultura, donde en cultura pasó, la verdad, bien por encima, cuando es un sector que podría ayudar mucho en la reactivación. Lo mencionó luego a nivel de temas de turismo, ¿no? Es estos fondos financieros para el sector turismo a nivel de MIPES, y hay toda una serie de planteamientos que habría que ver bien a qué se refiere y en qué consiste en el tema agrario, que es también, creo, importante. Otro tema que he hablado es el tema de la reactivación de los núcleos ejecutores, que puede ser importante en términos del corto plazo y de buscar vía inversión pública que se expanda y funda mejor la inversión que se haga, que tiene que ver, me imagino, con esto de Arranca Perú, ¿no? Entre las cosas que sí están más vinculadas al corto plazo, ¿no? Y donde también se esperaría, digamos, que en la exposición de Cateriano haya un poco más de detalle. No solamente está... Claro, que además, claro, algunas de las cosas que tú señalas se venían desarrollando e incluso ya habían sido anunciadas en las fechas de prensa. Lo que pasa es que, claro, si el presidente estuvo hablando todos los días y luego cada semana, digamos, muchas de las cosas ya no son novedad. Quería plantearle a Indira, tú has trabajado mucho el tema de derechos de la mujer, el paso por el Congreso, antes y después también, y hace 2 años, yo recuerdo, estaba recordando que el mensaje de hace 2 años fue muy fuerte el tema en términos simbólicos, inclusive mencionó aquella vez a las víctimas. Claro, pero esta vez ya ha dicho, hay más presupuesto, ¿no? Y bueno, ha habido más violencia y hay más presupuesto para atender. ¿Qué faltó ese tema? Mira, ¿o qué está faltando? Porque es un tema que me da la impresión que ha ido el peso que tenía en la agenda años, con Ni Una Menos, todas las movilizaciones. Sí, yo coincido. Es un tema que siempre va a volver porque no lo estamos resolviendo, o sea, no estamos yendo a las causas estructurales. Y creo que en este caso el gobierno ya, digamos, lo que está haciendo es simplemente dejar que el carro que estaba andando nos siga, ¿no? No hay una mención explícita a acciones vinculadas a prevención, que es en realidad en lo que hemos estado más débiles como país. Y bueno, lo que se ha hoy día mencionado sobre todo tiene que ver con los puntos de atención, ¿no? O sea, hay como una especie de incendio cuando se habla del tema de la violencia contra las mujeres, y entonces los centros de emergencia mujer, la línea 100, son como la manguera del bombero, si se quiere, ¿no? Eso apaga el incendio, permite ver cómo llegas
a contactarte o atender a las víctimas, pero sabemos que eso pues no es manejable en el mediano plazo. Tú puedes seguir teniendo una cantidad enorme de víctimas y no vas a poder, por más que incrementes el presupuesto, como se ha incrementado en los últimos años. De hecho, creo que el 80% del presupuesto del Ministerio de la Mujer va para centros de emergencia mujer, pero eso no va a ayudar a revertir la situación en el mediano plazo, ¿no? Y ya estamos hablando de un mediano plazo, porque 3, 4 años de una estrategia similar, pues deberían llevarte a pensar cómo fortaleces también la parte preventiva, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos un problema porque no estamos trabajando en ello. Ya se publicó una política de igualdad de género, pero no se está, digamos, haciendo seguimiento a sus componentes, a las políticas principales, ¿no? En materia de igualdad económica, en materia de acceso a educación, acceso a la justicia, ¿no? Entonces tenemos más una respuesta reactiva y sí lo lamento mucho porque entonces eso quiere decir que seguiremos siendo testigos los siguientes meses y años de una situación que hoy nos acongoja, ¿no? O sea, que casos cada uno más dramático que el otro y la única respuesta que hoy existe realmente por parte del Estado es estos espacios donde se recibe a las víctimas una vez que el hecho de violencia ya ocurrió, ¿no? Pero no estamos cortando los círculos de la violencia, entonces tenemos ahí un problema bastante serio, ¿no? Hasta que vuelve a ser un tema que nos interesa mediáticamente, ¿no? Claro, pero además mencionado a los soldados, a los policías, al personal de salud, que hacen un gran trabajo y todo el mundo lo reconoce, pero no se acordó que las mujeres son las que tienen la mayor sobrecarga en ese momento en términos del acompañamiento a los hijos en Aprendo en Casa, Claro. en términos laborales, el trabajo doméstico, el trabajo remoto. O sea, a mí me llama la atención que todavía como no aparezca en... Esta es una discusión mundial, además, ¿no? La sobrecarga de trabajo no remunerado hacia las mujeres es parte de la discusión de lo que está generando esta pandemia, pero aquí estamos como un poco lejos de eso, y no porque no hay información. De hecho, el Ministerio de Educación hace algunas semanas ha publicado unas cifras de cómo desde la estrategia de Aprendo en Casa se ha podido identificar que quienes asumen el cuidado, el acompañamiento de los niños y los adolescentes ahora que las clases son en la casa son las mamás y que el tiempo que le dedican al acompañamiento escolar es mayor cuando los chicos son más pequeños, evidentemente. Entonces, imagínense la sobrecarga que puede tener una mujer hoy en día cuando tiene hijos pequeños, no hay colegio, tiene que teletrabajar, si es que tiene suerte de tener trabajo. Eso es muy duro y eso pues sigue invisible, ¿no? Entonces, toda la razón en que esa podría haber sido una información, en todo caso, a compartir y a problematizar para encargarle al Ministerio de la Mujer pensar una estrategia de cara a esa problemática, pero no lo estamos viendo, ¿no? O sea, nos hemos quedado todavía en el tema de la violencia y en la reacción frente a la violencia a partir simplemente de la atención, ¿no? Tampoco estamos yendo un poco más atrás a qué cosa puede ir empezando a romper esta violencia, en fin, programas ya que se han mencionado que deberían implementarse, educación sexual, de prevención de la violencia de forma más sistemática. Una cosa que también quería señalar, Javier, es que, bueno, se ha dicho el tema de la gran agenda y coincido con que vamos a esperar estos días a ver si el discurso de Cateriano aterriza un poco estos grandes ejes, pero hay algunos anuncios sueltos o que tienen un carácter más aislado que a mí me han preocupado, ¿no? Este tema vinculado a los aspectos de vivienda, el presidente quiso anunciar una medida contra el tráfico de tierras, la informalidad en la vivienda, pero lo que ha planteado es realmente muy grave. Lo que ha planteado es ampliar el plazo de formalización de asentamientos. O sea, en realidad es como darle a COFOPRE la posibilidad de que legalice asentamientos hasta el año 2014, ¿no? Cuando el último plazo ampliado, además, porque tenemos en ese país la historia y la práctica de ampliar esos plazos de reconocimiento, pensando que así se genera formalidad, y es todo lo contrario. Entonces, el presidente ha anunciado que hasta el año 2014 se van a reconocer viviendas o asentamientos, y esto es grave porque lo que vamos a hacer es formalizar la precariedad, ¿no? O sea, eso no resuelve el problema, eso además va a empoderar a las mafias de tráfico de tierra, que ya en Lima hacen de las suyas y en otras ciudades del país van por el mismo camino, y va a dejar a mucha gente instalada en zonas de alto riesgo, en laderas y otras, sin servicios, ¿no? Entonces, no sé qué cosa más normalidad sea eso,
Y esto es muy grave porque este Congreso pensaba aprobar una ley en ese sentido y me parece que si el Ejecutivo se suma a eso, pues yo no sé quién vaya a parar esa barbaridad, pero sí es muy peligroso, tiene un aspecto pues que lo que hace, como digo, es fomentar la precariedad, pero tiene una contracara que es más grave porque fomenta estas redes delincuenciales, criminales, que en las zonas de laderas es gente que se instala y que amenaza a los pocos vecinos que se resisten a que no haya más invasiones en zonas de alto riesgo, ¿no? Es muy grave, esto afecta a espacios como ecosistemas frágiles, acá en Lima las lomas costeras que hace poco han sido reconocidas formalmente como ecosistema protegido, entonces yo no entiendo la lógica, no sé de dónde salió, pero fue uno de esos anuncios sueltos que la verdad tienen una gravedad Sí, muy fuerte en una sociedad pues que está tratando de superar la emergencia social y sanitaria que estamos atravesando, ¿no? sí, ahí pareciera que el presidente le ha querido ganar al eso. Iván, te quería plantear el tema de los pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no? Porque el impacto de la pandemia en la Amazonía, en todas partes es muy grave, pero en la Amazonía el impacto me parece que va a tener secuelas gravísimas. Y yo no he sentido al presidente hablar con contundencia, ¿no? Son como vacíos que yo he encontrado que me llaman la atención, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan difícil en el Perú que el Estado reconozca que los indígenas de la Amazonía son ciudadanos y ciudadanas? ¿Por qué? Porque es increíble eh, el silencio o lo poco que se dice frente al drama que están viviendo ellos. Y la muerte de Santiago Manuín y varios dirigentes, están muriendo todos los días dirigentes indígenas amazónicos, todos ellos contagiados porque tuvieron que hacer gestiones con el Estado, ¿no? Y terminaron contagiándose. Sí, hay razones históricas sobre que han esta eh, suerte de Estado que no ve, ¿no?, a sus ciudadanos, ¿no? En este caso, ciudadanos indígenas amazónicos, en parte por una cuestión también demográfica, ¿no? Por la lejanía y el número, pues, comparativamente menor de ciudadanos indígenas amazónicos, entonces muchas veces no logran que su voz se escuche, y cuando eso ocurre, también eso genera normalmente pues conflictos, ¿no? Es decir, son los conflictos sociales o situaciones pues de ese nivel de drama lo que finalmente permiten que la sociedad y el Estado, porque no solamente es el Estado, también la sociedad, pues volteen y miren a sus ciudadanos indígenas, amazónicos. Y tienes toda la razón, Javier, es una pues tragedia de dimensiones pues nacionales y también panamazónicas, porque no solamente es el Perú, es toda la Amazonía como espacio compartido, ¿no? Por varios países que enfrenta esta situación, este drama, que yo creo es la mayor tragedia desde el caucho, ¿no? Posiblemente sea la mayor tragedia de la región amazónica desde la tragedia del caucho, ¿no? Y en ambos casos, pues esta tragedia se deriva de la incapacidad del Estado de llegar pues a las áreas más alejadas, ¿no? De no brindar servicios pues esenciales, básicos a todas estas áreas, ¿no? Y también por la ausencia de políticas públicas que faciliten el acceso de estos ciudadanos a justicia, a participación, a información y demás. Por eso también me ha sorprendido que en la lista de logros en materia ambiental, el presidente no haya señalado expresamente que su gobierno firmó el acuerdo de Escazú y que su Cancillería y su Ese gobierno, pues, silencio, Iván, sí, sí, habla de un tremendo, ¿no? retroceso. Tremendo. Sí, tremendo, porque me parece sin duda que ha sido un mérito del gobierno, ¿no? El ser uno de los países que hace ya, pues, cerca de 10 años, ¿no? Pues, que estuvieron trabajando en este tratado, pues, que no reconozca que fue su gobierno el que firmó este acuerdo y que le pidió al Congreso ratificar este acuerdo, ¿no? Entonces, no colocar eso como uno de sus logros realmente me ha sorprendido, ¿no? Y espero que algo haya en el discurso del presidente del Consejo de Ministros en el Congreso. Esperemos. Por lo menos el anuncio sobre bueno, no lo ha dicho el presidente, pero la decisión en relación a la frontera de Paracas es una noticia. Ha ido el tiempo, quiero agradecerle a Hernán Chaparro, a Indira Wilca y Iván La Negra
por el análisis que han compartido con nosotros. Vamos a volver con una segunda mesa mulera que va a conducir mi buen amigo Eduardo Recoba, y además contarles a todos que esta mesa se está retransmitiendo por las redes de Útero, La Mula y EIDL Radio. Pueden llegar por a esta mesa y la que sigue luego también. Un gusto, que pasen un buen 28. No es un día para hacer mucha fiesta, pero es importante de todas maneras seguir para adelante y insistir en la necesidad de que el Perú necesita reformas, el Perú necesita cambios, y que la pandemia creo que nos ha puesto la valla muy alta, pero hay que afrontarla. Un gusto, un abrazo para todos, nos vemos, chao. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.